Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del webinar de la Estrategia del Gobierno Nacional Juntos por el Territorio. Hoy vamos a hablar sobre los datos prácticos para la elaboración de planes de desarrollo territorial. Agradecemos a todas las personas que están conectadas a través del YouTube oficial del Departamento Nacional de Planeación, a los invitados que se encuentran aquí en el Departamento Nacional de Planeación, y a todas las personas, les recomendamos a todas las personas que tengan dudas, sugerencias por el tema que vamos a abordar, pueden escribir sus dudas, comentarios, sugerencias, opiniones en el chat de la transmisión. De igual manera, en la descripción de este video vamos a tener unos links en donde pueden inscribirse para recibir toda la información post transmisión. Ahí enviaremos documentos a través de su correo electrónico. Entonces, de esta manera, este espacio pues, ha sido preparado en coordinación con la MPC, que es la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas. Ellos han hecho este espacio de verdad bastante importante con el objetivo de garantizar una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo territoriales. Es por ello que hoy brindaremos algunas orientaciones para los equipos de gobierno en donde se harán efectivas las disposiciones legales que reconocen el derecho a participar de los pueblos indígenas. Es por eso que en esta sesión realizaremos un conversatorio. Al final, por el momento, vamos a iniciar con el espacio del día de hoy estará abordado por diferentes temas. En un primer momento vamos a estar con Erika Londoño, ella es subdirectora de Planeación Territorial del Departamento Nacional de Planeación, y de segundo vamos a estar con Bernardo Pinilla, que es de la Dirección de Gobierno del Departamento Nacional de Planeación. Luego de esto vamos a entrar en un espacio, en un conversatorio donde tenemos expertos invitados, donde vamos a hablar sobre todo este tema importante que involucra a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes de desarrollo territorial. Entonces vamos a iniciar y le vamos a dar paso a Erika. Como les comenté, ella es subdirectora de Planeación Territorial del Departamento Nacional de Planeación y ella nos va a estar hablando de la importancia de los enfoques diferenciales en la planeación del desarrollo y la participación de los pueblos indígenas. Adelante, Erika. Bueno, muy buenos días, Sebastián, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, que se conectan en este webinar el día de hoy. También le doy la bienvenida a nuestros compañeros del DNP y, por supuesto, de la Mesa Permanente de Concertación que nos acompañan para llevar a cabo este webinar, un webinar más de Juntos por el Territorio. Como lo decía Sebastián, en este espacio hoy vamos a dar unas orientaciones para que las comunidades, los pueblos indígenas puedan dar sus aportes en esa construcción de los planes de desarrollo territorial que en este momento se están llevando a cabo. Recuerden que mañana es el plazo entonces de que los gobiernos locales entreguen esas bases de sus planes de desarrollo, pero pues el proceso sigue hasta mayo para incluir todas esas acciones, todos esos programas, todos esos planes en estos instrumentos de planeación territorial. Es importante teniendo en cuenta que somos una sociedad multicultural, pluriétnica, ¿sí? Que se tengan en cuenta y que se prioricen estas iniciativas de los pueblos y de las comunidades indígenas y que se plasmen como de una manera concreta y real en estos instrumentos de planeación territorial como son los planes de desarrollo territoriales, tanto pues municipales, distritales y departamentales. En este sentido, desde la Subdirección de Planeación Territorial y la Dirección de Gobierno del DNP, sacamos un documento que nosotros llamamos un documento conceptual de enfoque diferencial étnico que les da como unas luces en cierto sentido de lo conceptual y lo normativo para que puedan incluir en esos planes de desarrollo territorial. Adicionalmente, pues tengamos en cuenta la importancia que tuvieron pues las organizaciones y la mesa permanente de concertación en la participación en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, donde se llegaron a protocolizar más de 231 acuerdos y pues también en la ley del plan. Entonces, como considerando esta importancia, o sea, es algo sin precedentes que tuvo este Plan Nacional de Desarrollo y por eso la importancia también de transmitir eso en estos planes
y de articularlos con los planes de desarrollo territorial. Este documento que les comentaba de enfoque diferencial étnico lo pueden encontrar en el SISPT, Sistema de Planeación Territorial. Ahorita en unos momentos a través pues, del canal de YouTube se pone también el link y se incluye también el documento para que puedan ustedes revisarlos. Entonces, sin más preámbulos, sigo de nuevo con Sebastián y de nuevo la bienvenida al equipo de la Mesa Permanente de Concertación que nos va a acompañar hoy y a nuestros colegas también del DNP para este espacio de, oigan bien, orientaciones entonces de iniciativas reales y prácticas para que tengan en cuenta para la formulación de los planes de desarrollo en términos de los pueblos y comunidades indígenas. Bueno, muchísimas gracias, Erika, por esta intervención. Ahora le vamos a dar paso a Bernardo Pinilla. Él es de la Dirección de Gobierno del Departamento Nacional de Planeación y nos estará hablando sobre la participación de los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo. Bernardo, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Erika. Saludar también a los colegas y a los compañeros y las compañeras de la Mesa Permanente de Concertación. Efectivamente, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo se adelantó un proceso de consulta previa con los pueblos y organizaciones indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación. Resultaron 231 acuerdos que a la fecha tienen ya unas metas, unos indicadores y un presupuesto establecido para la vigencia de 2024 y para el cuatrienio. Esos acuerdos es muy importante señalar que hacen parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, junto con aproximadamente 30 artículos que también fueron consultados y fueron integrados en el articulado. Es muy importante también señalar que muchos de esos acuerdos, la implementación de esos acuerdos deben llevarse a cabo conjuntamente con los departamentos y con los municipios. Es necesario aunar esfuerzos entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales para articular en los planes de desarrollo territoriales los acuerdos que están en la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo en iniciativas que se puedan llevar a cabo en los territorios y que puedan implementar acciones estratégicas para la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Ok, muchas gracias, Bernardo, por esta intervención en donde es fundamental la participación de los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien, ahora vamos a dar paso a un video que nos envían desde la MPC, la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, y después de este corto video vamos a dar inicio a nuestro conversatorio con nuestros expertos invitados y con nuestra moderadora Lina Marcela Arias. Así que vamos a un pequeño video. Muchas gracias por seguir conectados y volvemos con nuestro conversatorio. Recordar la toma del episcopado es recordar momentos, para mí fueron momentos muy bonitos y también muy difíciles, ¿no? Estamos hablando de 1996. O sea, si hacemos atrás, era recién que había pasado la nueva Constitución del 91. Y todos sabemos que el 91 se transforma jurídicamente el país. Pasamos de 1886, la Constitución, que era monolítica, todo era mono, que todo era una sola bandera, una sola religión, una sola lengua. Analizamos todos dónde podría ser. Y dijimos, bueno, nos parece interesante
la casa de los curas, la iglesia, tiene imagen, son los que mandan, pero no se meten a decir nada, nos matan, no hacen nada, y ahí están reunidos, como es la conferencia episcopal, reunidos todos los sacerdotes de Colombia, pues los que mandan. Entonces decidimos que nos íbamos para allá y hubo acuerdo. Estamos como 20, 25 compañeros de la Amazonía que estamos en Junta de Tía, nos fuimos todos a tomarnos eso. Y el mismo cuento de siempre, ¿no? Pachito que vaya adelante, porque respetable, los demás indios atrás, y que cómo entraban, porque todo había una paranoia del Estado que por donde miraban montoneras y indios ya sabían que íbamos a tomar, entonces no nos dejan ni saludar. Y invitamos también a los hermanos Guayú y nos tomamos episcopado colombiano. Esa toma fue a las 5 de la mañana. Aproximadamente unos 50 compañeros, entre hombres y mujeres, nos fuimos en taxi de aquí hacia allá. Y allá, pues, aproveché a recordar esta fecha que les estoy hablando, de la hija mía que estaba recién nacida, y la mamá, Marely Mulaco, y yo me voy pensando que iba a salir, no me dejaron salir con ella y quedamos encerrados. Duramos 45 días. Eso quiere decir que una gente que entró, ¿sí?, de primera, que los entramos, en mi caso, repito, carro oficial, carro blindado, carro polarizado, y ahí entramos los primeros, se cansan y luego empezamos a entrar más diario entrábamos. Los curas nos se preguntaban, pero ¿por qué se hizo aquí? ¿Por qué más gente? ¿Cómo entran? Es decir, esa estrategia y la entrada de colchonetas y la entrada de la comida en estos carros oficiales, en la noche, en la madrugada, bueno, en fin, ese fue mi papel inicialmente, pero después se va complicando, ya vamos 20 días, ya vamos 30 días, ya vamos 40 días, entonces yo dije, yo ya no voy a jugar ese papel. Yo había hecho parte del equipo del doctor Horacio Serpa Uribe, que en paz descanse hoy, y para la campaña de Samper. Entonces yo tenía muy buena relación con el ministro y con su equipo de asesores, y entonces yo dije, bueno, esto no puede seguir así, si no se han puesto de acuerdo, venga, redactemos eso. Y yo hago parte de la comisión redactora al final, y ahí fue que se redactó el texto de los dos decretos que conocemos, el 1396 y el 1397 de 1996. Bueno, muchísimas gracias por seguir conectados en este webinar de Juntos por el Territorio, en donde el tema central son los datos prácticos para la elaboración de planes de desarrollo territorial. Saludamos a las más de 130 personas que están conectadas con nosotros y que en el chat nos envían un saludo desde la nación Ugua, desde el municipio de Arauca, desde el Valle del Cauca. También tenemos sintonía en San Vicente del Caguán, en San Juan de Nepomuceno, en Bolívar, el departamento de Nariño, el pueblo Cancuamo y también desde San Juan del César, Manará y Chocó. Muchas gracias por estar conectados. Recuerden que en la descripción de esta transmisión está el link donde se pueden inscribir para que reciban información después de esta transmisión. También les recordamos que pueden dejar todas sus dudas, preguntas, sugerencias, opiniones en el chat de esta transmisión. Después del conversatorio que vamos a dar paso en un momento, estaremos resolviendo sus preguntas con nuestros expertos invitados. Muchas gracias, por supuesto, a nuestros expertos que están aquí en el Departamento Nacional de Planeación. Por eso vamos a dar inicio con nuestra moderadora.
Ella es Lina Marcela Arias Arias, es mujer del pueblo indígena Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte de Colombia, es profesional en sociología y especialista en derechos humanos con estudios del máster ejecutivo en políticas y prácticas del desarrollo del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza. Su labor profesional le ha permitido realizar defensa y promoción de los derechos humanos y territoriales de la población indígena y campesina. Es así que vamos a dar paso en este conversatorio. Lina María, bienvenida y adelante. Un placer estar aquí con nosotros. Gracias, Sebastián. Buenos días para todos y todas, y a todas las personas. Muy buenos días para todos y todas y a todas las personas que en estos momentos acompañan esta importante transmisión. Un saludo muy especial también a las organizaciones indígenas que tienen asiento en la Mesa Permanente de Concertación MPC y por supuesto también a todos los pueblos indígenas que hoy nos escuchan desde todo el territorio nacional. Asimismo, agradecer a los jefes de planeación, mandatarios, alcaldes, gobernadores, que sabemos que cumplirán un rol muy importante en esta temática que tiene que ver con los planes de desarrollo territorial y la participación de los pueblos indígenas. En este importante panel, que es la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo territorial, nos acompañan unos panelistas muy importantes. Me tomaré el trabajo de leer sus perfiles. La primera persona que nos acompaña es el compañero Iván Luques Mindiola, autoridad dirigente indígena del pueblo Cancuamo, abogado, especialista en derechos humanos y derecho propio y derecho público, cuenta con una amplia experiencia en apoyo y asesoría en asuntos organizativos, administrativos, políticos, jurídicos a pueblos indígenas y coordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Asimismo, también nos acompaña el representante a la Cámara Norman David Bañol Álvarez, líder indígena del pueblo Embera Chamí de Caldas, actualmente representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena Maíz en el periodo 2022-2026. Desde donde participa activamente del debate en diferentes e importantes proyectos representando a las comunidades indígenas y sectores sociales y alternativos. También nos acompaña Mama Mercedes Tunubalá Velasco, Mama Mercedes Mujer Misak, desde temprana edad hila constantemente en defensa de las comunidades, economista, especialista y magíster en gerencia de proyectos de la Universidad del Valle. Se convirtió en la primera mujer indígena en ser alcaldesa del municipio de Silvia, Cauca, para el periodo 2020-2023, bajo el lema Mujer hilando gobierno para la vida. En este momento es la gobernadora para el periodo 2024 en el resguardo de Guambía, Silvia, Cauca. Asimismo, también nos acompaña el profesor Darío Restrepo, doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, filósofo de la Universidad Católica de Lovaina y especialista en países en desarrollo de esta misma universidad. Está vinculado a la docencia hace 34 años en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido además promotor de redes de investigación y promoción de proyectos del desarrollo. En este sentido, como lo han escuchado, tenemos también la presencia de Norman Bañol a través de esta sala virtual y de manera presencial los demás panelistas. Asimismo, de acuerdo al título que hoy nos convoca en este webinar, quisiera preguntarle a Iván Luques Mindiola cuál es la importancia de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo territorial y asimismo también que nos cuente un poco sobre el concepto y el significado que es la participación plena y efectiva en estos planes. Adelante, Iván Luques. Bueno, buenos días, Alina, a los
panelistas, los y las panelistas que están acá, a todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de los pueblos indígenas en todo el territorio nacional. Un saludo muy especial también a los funcionarios y funcionarias que están conectados en esta transmisión. Bueno, es importante resaltar elementos jurídicos, políticos e institucionales en el marco de la importancia de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo territoriales. En relación con los elementos jurídicos, es importante resaltar que la participación plena y efectiva es un derecho fundamental que tenemos los pueblos indígenas y que está asociado, por supuesto, con otro derecho fundamental que está contemplado en distintas normas internacionales que constituyen el bloque de constitucionalidad, el cual es el derecho que tenemos los pueblos a controlar y a decidir nuestro desarrollo. Es decir, estamos hablando de dos derechos fundamentales que tenemos los pueblos. Por un lado, la participación plena y efectiva, y por otro lado, el derecho a controlar y a definir las prioridades frente a nuestro desarrollo político, social, económico, etcétera. Y estos derechos encuentran un sustento, como lo decía anteriormente, en distintas normas, tratados y convenios internacionales que han sido incorporados a la Constitución Política de 1991 mediante la figura del bloque de constitucionalidad, dentro de las cuales podemos resaltar el convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que constituyen el corazón de la legislación internacional de mayor valor jurídico en relación con la protección de los derechos que tenemos como pueblos. Y además, es importante que tengamos presente que los estados tienen unas obligaciones en relación con la garantía, la protección y la realización de los derechos de los pueblos indígenas. Y en este sentido, los gobiernos territoriales, las entidades territoriales, al hacer parte del Estado, pues ello implica que también les asiste una obligación jurídica para respetar y para garantizar los derechos anteriormente mencionados. Y un tercer elemento en el que yo quiero hacer énfasis y que quizás en este momento lo vemos como algo básico, algo elemental, pero que constituyó una lucha histórica de los pueblos indígenas, del movimiento indígena en el país, y es la materialización, el darle vida a nuestra condición como sujetos de derechos fundamentales. Un asunto que costó mucho sacrificio, muchas muertes, muchas mingas, mucha movilización, mucha resistencia por parte de los pueblos indígenas. Entonces, en lo jurídico yo resaltaría esos tres elementos. Y también importante en lo institucional, en lo político, resaltar que estamos hablando del fortalecimiento de una concepción del Estado social y pluricultural de derecho que se asienta, que se fundamenta en el reconocimiento, en el respeto, en la garantía de la diversidad étnica y cultural de la nación o de las naciones que existen en este país, y por supuesto también en una concepción de la construcción de las políticas públicas a partir de las particularidades territoriales, de las particularidades sociales, y eso es lo que representamos los pueblos indígenas en este país, la diversidad territorial, social, económica, política, que debe tenerse en cuenta en el marco de la construcción de las políticas públicas en este país. Muchísimas gracias, Iván Luques. Iván ha hecho una reflexión muy importante frente a la importancia de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo territorial, destacando esos niveles de participación que son muy importantes para los pueblos indígenas a nivel territorial. Seguimos entonces con el representante Norman Bañol. ¿Cuáles serían las recomendaciones u orientaciones estratégicas para la elaboración de los planes de desarrollo territorial? Adelante, representante. Un saludo muy especial para todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer a la Madre Naturaleza, al Padre Universal, que nos permite compartir este conocimiento y esta información con los distintos entes territoriales, pero asimismo con las organizaciones indígenas. Quiero agradecer y saludar muy especialmente a Sebastián como conductor de esta webinar, a la subdirectora Erika, al asesor Bernardo, a todo el equipo
del Departamento Nacional de Planeación, así como a nuestra moderadora Línea Arias y a nuestros panelistas Iván Luques y Mamá Mercedes del pueblo Cancuamo y del pueblo Misac respectivamente. Igualmente saludar y reconocer el esfuerzo de los 115 pueblos indígenas de Colombia y de poco más de 1000 entidades territoriales del orden municipal, las 32 entidades territoriales del orden departamental que se van conectando a esta importante sala virtual. Saludar muy especialmente a las 154 personas que en este momento están conectados a través del canal de YouTube del Departamento Nacional de Planeación en una estrategia muy innovadora y que acerca el gobierno nacional y los gobiernos territoriales a nuestras bases organizadas, denominada Juntos por el Territorio. Quiero reconocer y exaltar la labor del movimiento indígena colombiano agrupado en la Mesa Permanente de Concertación y el esfuerzo conjunto del movimiento indígena, pero también del gobierno nacional, para suscribir esos 231 acuerdos a los que se refirió el doctor Bernardo, pero además para incorporar elementos estructurales en 29 artículos de la Ley 2294 de 2023, por medio de la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia de la Vida. Importante para abordar estas preguntas que hagamos una reflexión en torno a las orientaciones y, si se quiere, a las recomendaciones que pudiéramos aportar desde un ejercicio de la experiencia práctica en cada uno de los territorios, y esas orientaciones o recomendaciones tendríamos que revisarlas en dos sentidos o en dos bloques. Un primer bloque referido a unas orientaciones para las entidades territoriales del nivel municipal, distrital y departamental, para que en desarrollo de la participación activa y efectiva de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración, en la formulación, en la aprobación y en la implementación del plan de desarrollo, se haga con todas las garantías que permitan la materialización de este derecho. Y acá tendríamos que iniciar recomendando a las entidades territoriales que lo primero que deben conocer es la configuración de los pueblos y el movimiento indígena en cada entidad territorial. Asimismo, la identificación de los escenarios ya existentes para el diálogo, la interlocución y la concertación, en este caso entre los gobiernos municipales, distritales y o departamentales y los gobiernos de los pueblos indígenas de ese respectivo territorio. Asimismo, es muy importante que en este caso tanto las entidades territoriales como las autoridades y organizaciones indígenas conozcan muy bien sobre las competencias y las responsabilidades que ha entregado la ley según el nivel de la entidad territorial. Importante esta recomendación tanto para el nivel institucional como para el nivel organizativo de los pueblos indígenas, de tal manera que los acuerdos que se suscriban se desarrollen bajo el principio de realidad y se puedan materializar efectivamente. Por otra parte, recomendaciones para tener en cuenta por parte de los pueblos y organizaciones indígenas es tener a la mano los planes de vida de cada uno de los pueblos en cada uno de sus comunidades y sus contextos culturales y territoriales. Asimismo, los acuerdos de esta consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo son elementos esenciales que van a quedar cargados en los repositorios que vamos a generar a partir de esta webinar, para que tanto las entidades territoriales como las organizaciones se ubiquen y puedan buscar una congruencia y una consonancia para alinear acuerdos nacionales con lo departamental, lo distrital y lo municipal. Asimismo, es muy importante tener a la mano el desarrollo de los sistemas indígenas, como tal, el sistema indígena de salud propio e intercultural, el sistema educativo indígena propio, el sistema de la jurisdicción especial indígena, el sistema
que guarda relación con la autoridad económico-ambiental. Asimismo, los planes de salvaguarda y los planes de garantías, pero también los planes integrales de reparación colectiva y los planes de desarrollo con enfoque territorial en aquellos territorios que producto del acuerdo de paz así fueron clasificados. Todos estos insumos serán esenciales para la reflexión, la discusión y la concertación de los acuerdos que deben tener una categoría vinculante en el ejercicio del plan municipal, distrital o departamental de desarrollo, de tal manera que se garantice y se materialice efectivamente la participación. Todo esto con el ánimo de que la participación sea un hilo conductor para consolidar el poder del pueblo, el poder popular, el poder étnico y el poder social, para que juntos, de la mano de nuestras bases organizadas y de la institucionalidad en sus distintos niveles de descentralización, podamos hacer las transformaciones que requiere Colombia para mejorar nuestro nivel de vida y en especial para los pueblos indígenas, para disfrutar y gozar efectivamente del buen vivir. Un saludo para todos y todas. Muchísimas gracias, representante Norma, por estas importantes apreciaciones que además son unas orientaciones para las entidades territoriales, pero asimismo para los pueblos indígenas y nuestras estructuras organizativas que tenemos en los territorios. Unas orientaciones bastante específicas que tienen que ver con que las entidades territoriales deben hacer seguimiento en todo el ciclo de los planes de desarrollo territorial, en su elaboración, en su formulación y asimismo en su evaluación. También conocer y reconocer los escenarios de participación y de diálogo que tenemos en los municipios y departamentos como pueblos indígenas. Asimismo, también las entidades deben reconocer todos los acuerdos que se han concertado en el marco de la Mesa Permanente de Concertación del Plan Nacional de Desarrollo con los Pueblos Indígenas a nivel nacional. Estos acuerdos, que son 231, serán de gran ayuda para poder, digamos, armonizar eso que hemos concertado a nivel nacional con lo que serán los planes de desarrollo territorial. Para nuestros pueblos hermanos indígenas es importante tener a la mano los planes de vida, los planes propios y todos esos insumos que son tan importantes en donde encontramos nuestras apuestas como pueblos. Asimismo, entonces, Mamá Mercedes, quisiera darle la palabra, que nos hable desde el territorio, precisamente conversando sobre esto que debemos tener a la mano, como los planes de vida, como el plan propio, todas las apuestas que hemos ido construyendo desde el territorio, sí, desde nuestras bases, cómo desde su experiencia cuando fue alcaldesa, cómo cree usted que las entidades territoriales deben materializar el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas precisamente en los planes de desarrollo territorial. Adelante, Mamá Mercedes. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los pueblos indígenas de Colombia. De igual forma, al Departamento Nacional de Planeación, máxima instancia de planificación. Creo que también es importante saludar a las entidades territoriales que hoy nos acompañan. Para las entidades territoriales es muy importante la participación de las comunidades y pueblos que hacen parte en una entidad territorial. ¿Cómo? Creo que es importante conocer las instancias de participación. En este caso, no solo en la formulación, en la aprobación, sino también en el seguimiento, porque muchas veces llegamos a la formulación, pero no le hacemos seguimiento. En el caso de la formulación, la participación es muy importante que las entidades se puedan coordinar con las comunidades indígenas presentes en cada uno de los territorios.
Si nosotros no lo coordinamos con ellos, pues quizás no va a haber la participación efectiva de las comunidades a las cuales cada pueblo hace parte de un municipio. Desde la experiencia creo que es muy importante poder tener en cuenta los planes de vida, tener en cuenta las formas y las estructuras para las cuales nosotros tenemos esa planificación de largo plazo. Entenderán también que nuestros planes de vida son a largo plazo, mientras que los planes de desarrollo territoriales son a 4 años. Entonces, nuestros planes de vida están formulados a través de espirales, a través de pilares, a través de tejidos, a través de canastos, de muchas formas para nosotros poder plasmar nuestros usos y costumbres que hoy en nuestras comunidades unos son planes de vida orales, unos son planes de vida escritos. Entonces, a partir de esa interlocución entre las entidades territoriales y las comunidades indígenas, es importante conocer también otras instancias de participación, como los consejos consultivos, como los consejos territoriales de planeación, donde nosotros nos sirve para poder hacer seguimiento a través de la participación de los grupos sociales, grupos culturales, económicos y demás ambientales que existen en el territorio. Entonces son distintas formas, además para el seguimiento a través de los comités de participación, a través de los compos, para poder hacer seguimiento a través de los consejos de gestión del riesgo. Hay muchos comités en las diferentes políticas que hacen parte de planes de desarrollo municipal. Entonces creo que hay muchas formas de participar. Muchas veces las comunidades indígenas llegamos a la formulación y no le hacemos seguimiento. Es importante revisar cada uno de los compromisos y metas que están establecidos en el plan de desarrollo para poder participar. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Desde el periodo pasado, nosotros coordinamos con los cabildos, con las comunidades, con las juntas de acción comunal, para poder que ese ejercicio de formulación pueda que en esos planes de vida queden inmersos en el plan de desarrollo municipal. Entonces creo que tener el plan de vida inmerso en el plan de desarrollo municipal, pero también de alguna forma en el plan de desarrollo departamental y nacional, nos permiten cumplir cada uno de los acuerdos que nosotros tengamos con las comunidades indígenas. En el caso nuestro, pues 231 acuerdos donde se debía hacer seguimiento para poder conjuntamente, institucionalmente, entre las diferentes instancias, poder dar cumplimiento. Pero también es muy importante el seguimiento que debía hacer para cumplimiento de metas y para el beneficio de nuestras comunidades, poder coordinarnos a través del Sistema General de Participación de los resguardos indígenas también es importante, porque va a ser el impacto que va a llegar a las comunidades con beneficio, con obras de impacto donde las comunidades van a ser beneficiadas para el beneficio finalmente de las comunidades, pero cumplimiento de metas de la nación, del departamento y de los municipios y por supuesto desde el plan de vida. Muchísimas gracias, mamá Mercedes. Muy importante estas apreciaciones. Hay que conocer las instancias de participación en cada uno de los territorios. También hay que tener en cuenta los instrumentos propios de planeación de los pueblos indígenas, como es el caso de los planes de vida. Asimismo, poder hacer seguimiento a todas las fases de los planes de desarrollo territorial y no menos importante, lo que ha mencionado mamá Mercedes, es que no solamente debemos centrarnos en lo temático, programático o estratégicos, sino que también debemos centrarnos en ese foco presupuestal. Es muy importante que en la formulación de estas apuestas estratégicas desde los pueblos indígenas tengamos muy en cuenta la parte presupuestal para que estas apuestas puedan ser materializadas en el corto, mediano o largo plazo. En este sentido, quisiera darle paso al profesor Darío Restrepo. ¿Por qué es importante para la institucionalidad, profe Darío,
incorporar las apuestas o propuestas de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo territorial y qué es lo que se debe tener en cuenta en materia de competencias nacionales territoriales en la formulación precisamente de estos planes de desarrollo territorial. Adelante, profe Darío. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de la oportunidad que dan y de creer que puedo aportar alguna idea a este enigma. ¿Qué pueden aportar los pueblos indígenas a la planeación, no solo de sus territorios, sino del conjunto de la nación? Suele afirmarse que la naturaleza ya está ordenada, entonces no tenemos que ordenarla, ¿sí? Bueno, suelen afirmar los indígenas, pero lo que pasa es que hemos construido desde la modernidad todo un sistema productivo, todo un habitar, todo un trasegar, todas unas prácticas de consumo y de postconsumo que están de espaldas al ordenamiento natural. O sea, que se construyen es interviniendo el ordenamiento natural y el orden, digamos, el ordenamiento territorial que la naturaleza misma hace. Eso ha permitido unas hazañas impresionantes, pero también unas amenazas gigantescas. Gigantescas. Todo el poder que hemos construido de intervención sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos está rompiendo los ciclos de la vida. Pero no los ciclos de la vida de la naturaleza que va a seguir con o sin nosotros, sino los ciclos de la vida que condicionan nuestra existencia en el planeta. Los estamos rompiendo. Somos una fuerza extraña, una fuerza inteligentísima, poderosísima, innovadora, súper organizada, súper estudiosa, con una grandísima capacidad de intervención sobre los ciclos de la naturaleza. Pero es como aquellos magos que invocan una cantidad de fuerzas que no pueden manejar, a tal punto que estamos generando unos gigantescos desequilibrios en el ciclo de la vida y hacemos parte del ciclo de la muerte. Hablamos de planeación del territorio. Aquí no hay planeación del territorio. Aquí no hay planeación nacional. Aquí hay una organización del gasto por sectores. Que el salud, que educación, que transporte, que medio ambiente, que seguridad, que agricultura, que cultura y así. Y cada uno de esos sectores tiene subsectores, tiene programas, tiene políticas, tiene proyectos. E intervienen sobre los territorios, cada uno por aparte. Ninguno reconoce un territorio. Ninguno conoce un conjunto de una población, sino que puede reconocer solo a los individuos a partir del sector y del subsector que intervienen. No hay planeación nacional, no hay coordinación del conjunto de sectores con una vocación de intervención territorial, no hay planeación territorial del Estado moderno. No la hay. El plan de desarrollo se basa en ese principio. Es decir, tenemos que volver a la planeación. Tenemos que reconocer territorios y poblaciones, tejidos de vida, tejidos productivos. El ciclo de la vida está tejido por el ciclo del agua. Debemos ordenar nuestro sistema productivo por eso. Nuestras instituciones, nuestra planeación de la inversión, pero también de la representación. Ese es el grandísimo reto del plan de desarrollo. Yo solía decirle al director, que ya no es Jorge Iván González, tranquilo, que lo que usted plantea es para 20 o 30 años para que nos convenzcamos de que eso es lo que hay que hacer. Eso no lo vamos a lograr en 4 años. ¿Cómo logramos hacer una política pública que sí sea de planeación? Supone el reconocimiento de los tejidos de la vida que son multiescalares. Eso no lo hemos logrado. ¿Quiénes se aproximan a eso? Los pueblos indígenas. Por eso yo suelo decir últimamente, cada vez que tengo la oportunidad de hablarle a los líderes y lideresas indígenas, la responsabilidad de ustedes lo rebasa. No es solo con sus pueblos, es con cómo vamos a transformar este Estado moderno que es incapaz de reconocer tejidos de la vida, por la manera como está organizado su sistema de conocimientos, es decir,
sus disciplinas, sus facultades, sus universidades, sus instituciones, sus burocracias. No están organizados para reconocer el tejido de la vida. Ustedes, pueblos indígenas, tienen una responsabilidad que los rebasa. ¿Qué hacemos? Hay que hacer un reconocimiento de los tejidos, no una cultura de los proyectos, de a qué proyecto le apuesto yo y le apunto yo. Porque eso nos puede desbaratar los tejidos. Pero ¿qué es lo propio? ¿Qué es lo común? ¿Y qué es lo interseccional? Es lo otro que yo reto a que construyamos juntos. ¿Qué es lo propio del pueblo indígena que no se deja desarticular del todo por la lógica de los proyectos y de los sectores, pero que tiene que apuntarle a eso? ¿Cómo juega con el gran disolvente? Ojo con eso, porque se puede volver otra vez la cultura del proyecto y la apuesto a lo que se mueva. Y pierdo la vocación del tejido. Eso es lo propio. ¿Pero qué es lo común? Es que estamos en una nación. Estamos en que todo está conectado. El sistema productivo está conectado, la naturaleza está conectada, el clima está conectado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construimos más allá de la comunidad indígena, de los 115 pueblos, lo común? Y luego, las intersecciones. ¿Cómo relacionamos esos planes de vida con el plan de desarrollo municipal? Eso hay que sistematizarlo, más que antes. Hay que sistematizar lo propio, lo común y la intersección. Porque tenemos que aprender, porque eso va a ser muy diverso. Es que 115 pueblos es muy diverso. ¿Sí? Unos quieren ser actuar desde el resguardo, otros desde la comunidad de resguardo, otros de población no municipalizada, otros dentro de un municipio, otros quieren ser territorio indígena, otros quieren ser entidad territorial. O sea, hay gran diversidad de ordenamientos de los pueblos. Entonces tenemos que avanzar no solo en ejercicio ahorita de hacerlo, sino de sistematizarlo para ver cómo podemos aprender a modificar este estado moderno que es incapaz de reconocer los tejidos de la vida. Eso era lo que quería compartir. Yo no tengo soluciones, sino inquietudes y retos de que espero una causa y una pasión común. Muchísimas gracias, profe Darío Restrepo, por sus importantes reflexiones, que además son reflexiones que tenemos en el día a día también como organizaciones indígenas. Somos una fuerza innovadora sobre los ciclos de la naturaleza, estamos generando desequilibrios en la vida misma, no hay una planeación territorial en estos momentos, hay unos sectores del Estado, es lo que ha planteado el profe Darío, y estos sectores están por aparte, ¿no? Tienen unos objetivos y unos alcances particulares. Tenemos que reconocer que hay territorios que tienen tejido del agua, tejido de la vida, el mismo tejido y la interconexión que hay con los espacios sagrados, diría yo. ¿Cómo logramos hacer una política pública real para la planeación territorial? Yo creo que esas son, digamos, preguntas y retos que todo el tiempo también desde los mismos territorios nos estamos cuestionando y también nos estamos haciendo. ¿Cómo transformar ese Estado moderno? ¿Qué es lo propio, no? ¿Qué es lo propio? Y ahí yo invitaría también a la compañera Mercedes a que también nos pueda como aportar en un corto tiempo sobre qué es lo propio de los pueblos indígenas dentro de este gran reto que es la planeación territorial. Invitamos también a la audiencia a que nos regalen sus preguntas en el cajoncito de YouTube. Vamos a empezar ya, digamos, el grupo de preguntas y estaremos respondiendo todas las dudas, recomendaciones, sugerencias que ustedes tengan a los panelistas invitados. Adelante, Mamá María. Creo que es muy importante lo que nos ha aportado el profe Darío y es en el sentido de buscar ese relacionamiento entre los humanos, la naturaleza, los espíritus que existen y todo lo que hay en el subsuelo y que tiene una razón de ser. Si nosotros no entendemos ese relacionamiento para que haya equilibrio en nuestro planeta, creo que pues, otros contarán la historia.
Creo que ese es un ejercicio del Departamento Nacional de Planeación iniciar, de acuerdo a lo que hoy está pasando, todo el cambio climático, todo el tema, la crisis que estamos viviendo nosotros en nuestro país y que pronto debemos escuchar esa forma de planificación de los pueblos indígenas, que es a través de ese relacionamiento entre los seres de la naturaleza, los seres humanos, la flora, la fauna, para poder que esa planeación de largo plazo, para poder que nuestro planeta podamos nosotros contribuir, es la única forma. Creo que son ejercicios muy importantes de escucha, no desde el planeación nacional hacia el territorio, sino desde los territorios indígenas, donde nosotros tenemos esas visiones distintas, donde aportaría y salvaríamos el planeta. Muchísimas gracias, mamá Mercedes. Tenemos también preguntas de la audiencia a través de el canal de YouTube del Departamento Nacional de Planeación y quisiera trasladársela a Bernardo Pinilla. ¿Cuáles son los actores involucrados en los planes de desarrollo territorial? Adelante, Bernardo. Bueno, gracias, Lina. Decir además que la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo fue un trabajo de construcción conjunta. El diálogo con los pueblos indígenas alimentó no solamente las bases, sino el articulado y definió unos compromisos específicos. Allí participaron actores claves, actores territoriales, por ejemplo, autoridades indígenas del suroccidente de Colombia, el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Consejo Regional Indígena del Cauca, las diferentes organizaciones que hacen parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Mesa Indígena del Chocó, y actores institucionales que son claves en el diálogo para la formulación de planes de desarrollo municipal y departamental. Ahí hay compromisos en materia territorial, en materia ambiental. Hoy podemos decir, difícilmente podríamos pensar un desarrollo territorial que no tenga en cuenta la agenda ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Hay compromisos en materia de salud, hay compromisos en materia de justicia, que esos actores que hacen parte de las instituciones, de los procesos organizativos de los pueblos en los territorios, conocen y deben también hacer el trabajo de articular en el diálogo con las autoridades departamentales, con los alcaldes, con los gobernadores, con las diferentes secretarías, en un diálogo lo más interseccional, lo más coordinado posible para pensar también en clave de la planeación, porque los pueblos indígenas, digamos, han hecho una planeación que debe ser tenida en cuenta en este ejercicio de formulación. Muchas gracias, Bernardo Pinilla. Esperamos haber dado respuesta a esta pregunta que llega desde la audiencia. También nos llegan otras preguntas. ¿Qué hacer si no se permite o no se garantiza la participación de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo territorial? Yo quisiera trasladarle esta pregunta a Iván Luques Mindiola. Bueno, varios aspectos por resaltar para responder esta pregunta. Lo primero, estamos abordando derechos fundamentales. Ya lo señalaba anteriormente, por lo menos dos derechos tenemos los pueblos indígenas. Por un lado, el derecho a la participación plena y efectiva, y por otro lado, el derecho a controlar y a decidir las prioridades frente a nuestro desarrollo. Dos, nuestra condición como sujeto colectivo de derechos. Así lo ha determinado la Corte Constitucional de Colombia en múltiples jurisprudencias. Tres, precisamente ha sido la Corte Constitucional la que ha establecido que el mecanismo o el medio judicial idóneo para que los pueblos indígenas podamos reclamar, exigir, reivindicar jurídicamente nuestros derechos, en este caso a la participación y al desarrollo propio,
es la acción de tutela, que está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, si en algún municipio, en algún departamento, no se permite ningún nivel de participación, los pueblos entonces podemos acudir a la acción de tutela para solicitar la protección de este derecho y que se garanticen los espacios, los escenarios para la participación plena y efectiva de los pueblos en el marco de la elaboración de los planes de desarrollo territoriales. Muchas gracias, Iván Luques. Precisamente estas son unas de las orientaciones que también es importante tenerlas en cuenta a la hora de avanzar con estos planes de desarrollo territorial. Para las organizaciones indígenas que se encuentran en los territorios a nivel nacional, tener en cuenta lo que ha planteado Iván Luques, y es que si no encontramos realmente ese espacio para la participación real y efectiva de los pueblos indígenas, podemos avanzar en una acción de tutela si en algún municipio no se permite dicha participación. Bueno, seguimos recibiendo preguntas de la audiencia que tenemos conectada en estos momentos, también a través de las redes del Departamento Nacional de Planeación, pero asimismo también de las organizaciones que tienen asiento en la Mesa Permanente de Concertación, la ONIC, la OPIAC, la CIT, Confederación Indígena Tairona, AISO, CRIC, Gobierno Mayor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr desde el DNP y las entidades territoriales que los 231 acuerdos y las 29 artículos lleguen y se cumplan en los territorios indígenas? Esta pregunta quisiera trasladársela a el representante Norman Bañol, que está en estos momentos conectado en sala. Gracias, Lina. Bien, yo antes de responder esa pregunta y muy rápidamente quisiera complementar respecto de la anterior, qué hacer si no se cumple la participación efectiva de los pueblos indígenas en la formulación, aprobación y materialización de los planes de desarrollo, y sumado a lo que dice nuestro compañero Iván Luques, que tenemos el mecanismo y la acción constitucional de tutela. Es muy importante recordar, y este mensaje va no solo para los pueblos y organizaciones indígenas, sino para las entidades territoriales. Es necesario entender que la estructura del movimiento indígena es por niveles. Así como hay niveles de descentralización de las entidades territoriales, nosotros también tenemos niveles. Hay unos niveles locales a nivel de comunidad, resguardo, parcialidad o asentamiento. Hay unos niveles municipales, zonales, departamentales, regionales, en el caso de algunas organizaciones macrorregionales y nacionales. Esto lo digo para, de manera concreta, plantear que cuando no se cumpla esa participación activa y efectiva de los pueblos indígenas, no solo hay que invocar la acción y el derecho constitucional a tutelar, sino además activar los mecanismos de las organizaciones locales, zonales, regionales, macrorregionales y nacionales en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, que puede acompañar no solo procesos jurídicos, sino también procesos organizativos para que se materialice dicha participación. Ahora, respecto de cómo lograr que se cumplan los 231 acuerdos, tendremos que recordar que estos acuerdos están distribuidos en un contenido importante, más de 150 acuerdos de un alcance nacional, cerca de 60 acuerdos de un alcance de la región amazónica, específicamente con la Mesa Regional Amazónica, y cerca de 20 acuerdos dirigidos con un alcance específico en la Sierra Nevada de Santa Marta. El primer elemento es que todas las partes los conozcamos, tanto las entidades territoriales, las entidades del gobierno nacional,
pero los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, de tal manera que conociéndolos y empoderándonos de los mismos, podamos construir rutas, insistimos nosotros, bajo el principio de realidad. Lo digo desde la experiencia en los últimos días en materia de construcción y concertación de planes territoriales de desarrollo, que tenemos que tener principio de realidad, todas las partes. Una cosa es la aspiración y otra cosa son los elementos presupuestales y los elementos que tenemos en las entidades territoriales, y de ahí la necesidad de que haya una alineación entre el plan municipal de desarrollo, el plan departamental de desarrollo y el plan nacional de desarrollo. Asimismo, necesitamos que se mejoren las capacidades instaladas, las capacidades técnicas y las capacidades organizativas de los pueblos indígenas por un lado, pero también la adecuación institucional de las entidades territoriales, para que todos entendamos al fin que la postura de los pueblos y comunidades indígenas permite tener una ventaja competitiva y comparativa como entidades territoriales de cara a la materialización de la concurrencia, es decir, de la apuesta en una bolsa común de nivel nacional, departamental, distrital y municipal para resolver necesidades estructurales de la comunidad. Entonces, resumo en empoderamiento, es decir, conocer los acuerdos, prepararnos técnica y organizativamente nosotros como pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, pero avanzar desde el DNP y las entidades nacionales hacia una adecuación institucional que nos permitan hacer una mejor y más profunda comprensión de los acuerdos y pretensiones de cara a posibilitar la concurrencia en recursos y esfuerzos técnicos para intervenir las necesidades de las comunidades. Muchas gracias, representante Norman Bañol. Conocer los acuerdos, empoderarnos sobre los acuerdos que hay en el marco del Plan Nacional de Desarrollo es muy importante para los pueblos indígenas, pero también para los mandatarios, jefes de planeación, alcaldes, gobernadores, que van a estar también cumpliendo un rol muy importante en el desarrollo de estos planes de desarrollo. Prepararnos técnicamente también como pueblos indígenas, esto es muy importante. Yo quisiera también que el profesor Darío Restrepo nos pudiera también regalar una puntada sobre este tejido, sobre esta pregunta que nos ha hecho la audiencia, y es cómo logramos materializar, profe Darío, estos 231 acuerdos y estos artículos que se han logrado en el marco de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, sí, muchas gracias. Yo quiero insistir en una idea. Estuvimos en San Basilio de Palenque, Pueblo Negro, 4.500 habitantes. Y estuvimos hablando de reconocimiento, de identidad. No hablaron nunca de plata, no hablaron de un proyecto específico. Dijeron, queremos ser reconocidos como pueblo palenquero. Queremos una asociación de pueblos palenqueros. Tenemos un idioma propio. No sabíamos, muchos no sabíamos. Y tenemos una cantidad de relaciones históricas, de familia, de culinaria, de cultura, de trasegar, de cuentos, de mitos, de leyenda, de realizaciones, de orgullos, de dolores. Y queremos entonces construir esa unidad de los pueblos palenqueros. Y lo otro tiene que ajustarse a eso. Entonces el proyecto de salud, entonces el de educación, entonces el de transporte, entonces el de cultura, entonces el de seguridad, subordinado al reconocimiento del pueblo, sus apuestas y el tejido de la vida. A eso es que yo me refiero. Porque cuando el Estado le ofrece a ustedes plata para sectores y proyectos y usted le apunta a todo, se puede desaparecer la identidad. Se puede desaparecer el tejido de la vida. No es que no le apuntemos a los proyectos, no es que no le apuntemos a la ejecución y a las relaciones de ese presupuesto y relaciones con el municipio y el departamento. Es que lo primero por afirmar
Es que todo tiene que estar subordinado a ese tejido de la vida, al circuito del agua, a que seamos parte del circuito productivo de la naturaleza y no destructivo de ella. Y ahí caben todos los proyectos. Parece un juego de palabras, no lo es. No lo es. ¿Qué viene primero y qué subordina a qué? Entonces, mi llamado de atención es, ojo con dispararle a todo lo que se mueva, porque eso puede ser un veneno disolvente. No soy quien para meterme más allá en sus propias apuestas y dinámicas, pero sí quisiera llamar una vez más y reiteradamente la atención sobre eso. Hay 231 acuerdos, maravilloso, eso es parte del reconocimiento, del empoderamiento, de ser el principal movimiento social en las últimas décadas en este país, sí, pero ojo con los peligros que trae las relaciones con el Estado moderno. Ojo con el peligro que trae las relaciones con un presupuesto que es contrario a la planeación. Ojo con el peligro que trae el reconocimiento de unos procesos que no son capaces de reconocer pueblos, territorios y tejidos de la vida. Porque ¿quién le pone el veneno a quién? ¿Sí? Se trata es de llevar esta lógica, ¿sí?, al Estado moderno, ¿sí?, para transformarlo, y no lo contrario. Ahí nos reconocen, nos engolosinamos y entonces nos penetramos ahí y ¡pop!, ahí nos disolvemos. Bueno, grandes retos seguimos teniendo en estas reflexiones que hoy nos invitan a poder preguntarnos también como sociedad colombiana cuál es realmente la planeación que requiere el país como nación pluriétnica, pero también como nación multicultural. Nos siguen llegando preguntas de la audiencia. Yo quisiera trasladarle esta pregunta a Bernardo Pinilla, que hace parte del equipo de Gobierno y Paz del Departamento Nacional de Planeación y que además tuvimos la oportunidad de que nos acompañara en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo. Bernardo, ¿la consulta previa debe desarrollarse en la construcción y formulación de los planes de desarrollo? Bueno, yo creo que existen, como dijo el representante Norman, diferentes mecanismos, también lo señaló Iván, de participación plena y efectiva. La consulta es uno de ellos, sin duda. En el caso del Plan Nacional de Desarrollo, esa participación plena y efectiva se garantizó a través de una consulta previa, pero el convenio 169 de la OIT habla de una participación y esa participación también puede ser definida y concertada entre los pueblos y sus procesos organizativos a nivel territorial de diferentes maneras. La consulta es una de ellas. ¿Qué es importante? Que las propuestas que sea un diálogo que realmente tenga como resultado la incorporación de las propuestas de los pueblos indígenas, la visión de los pueblos indígenas, las apuestas, como decía el profesor Darío, de los pueblos, y no sea simplemente un diálogo, una socialización por parte de las autoridades departamentales, las autoridades municipales. En eso consiste la participación plena y efectiva, que haya acuerdos, que esos acuerdos se vean reflejados en el plan de desarrollo, que se puedan materializar, que respondan a la visión de desarrollo que tienen los pueblos y que permita efectivamente una construcción entre pueblos indígenas, autoridades indígenas, organizaciones indígenas y autoridades locales. Muchas gracias, Bernardo Pinilla. Seguimos teniendo grandes retos frente a, sobre todo, la materialización de las apuestas que se construyen desde nivel territorial con la visión de los pueblos indígenas. Nos comentaba el profe Darío hace un momento que todo tiene que estar subordinado al circuito del agua, al circuito de la misma vida, al circuito del territorio mismo. Eso nos pone, digamos, grandes desafíos en el pensamiento de la planeación territorial a nivel nacional.
Yo quisiera, siguen llegando preguntas y quisiera preguntarle a Mamá Mercedes, ¿qué aspectos son prioritarios y o innegociables en la formulación del plan de desarrollo para garantizar el enfoque étnico? Bueno, creo que los aspectos de acuerdo a nuestros usos y costumbres, creo que el diálogo hoy nos han dicho que el torno de la planificación debe ser de acuerdo a la vida. Y la vida no solo de los humanos, ¿sí? La vida debe ser la vida con todo su entorno. Creo que eso debe ser innegociable, porque si no lo planificamos de esa forma, y precisamente creo que en el marco de las consultas previas es importante cuál es la visión de nosotros los pueblos indígenas en ese sentido, y que hoy ese relacionamiento al ser integral, los seres humanos, la naturaleza para proteger a la Pachamama, pues eso es lo que nosotros debemos defender como comunidades indígenas. Si no lo planificamos desde ese punto de vista, créame que si solo organizamos y negociamos programas y proyectos, que cualquiera puede ser de acuerdo a la estructura que hoy existe sectoriales, es muy difícil que nosotros podamos revisar ese aspecto. Creo que es urgente cambios normativos de la ley 715, hay varios aspectos que quizás en los territorios no nos permiten invertir, y quizás en su mayoría, siendo municipios de sexta categoría, pues es muy mínimo con propósito general poder resolver cada uno de los aspectos de interés de nuestros pueblos y sobre todo para la protección de nuestra Pachamama. Muchas gracias, Mamá Mercedes. Muy importante esta reflexión. La planificación tiene que ser a partir de la vida y hay que respetar y también escuchar y reconocer la visión que tenemos como pueblos indígenas. Para ello yo quisiera ya empezar a dar unas primeras conclusiones de este webinar, en donde ha sido muy importante todas las apreciaciones que nuestros panelistas han hecho y también nuestra audiencia que ha estado presente de manera virtual en este webinar. Somos esa fuerza innovadora en los ciclos de la naturaleza y por ende también somos vida y debemos respetar esos ciclos de la vida, el tejido del agua, el tejido de la tierra, el tejido de los árboles, el canto de las aves en general. Frente a los planes de desarrollo territorial, es fundamental tener en cuenta ese derecho a la consulta previa, que es el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada, tener en cuenta también que es una obligación del Estado y que los pueblos indígenas somos sujetos de derechos. Tenemos que reconocer también esa transformación de este Estado moderno, que es a la que nos llamaba el profesor Darío Restrepo. También tenemos que activar los mecanismos regionales y locales que tenemos en la mesa permanente de concertación, conocer los escenarios en donde se participa a nivel regional como pueblos indígenas, pero también como mandatarios, como alcaldes, como gobernadores. También tenemos que acercarnos a reconocer también esos acuerdos a nivel nacional que ya están en la ley y que los pueden consultar también, y que podemos armonizar esas apuestas nacionales que se han tejido con esas apuestas que hay a nivel territorial. Asimismo, tener en cuenta también nuestros instrumentos propios, los planes de vida y también lo que se ha venido conversando de manera milenaria desde los territorios y que tiene que entrar también a jugar un papel fundamental con las apuestas que tienen también los alcaldes y gobernadores en el territorio. También destacar que no solamente tenemos que concentrarnos en las apuestas estratégicas, temáticas, también tenemos que avanzar en tener en cuenta a nivel presupuestal qué es lo que se está asignando y designando para las apuestas que se logren concertar en los planes de desarrollo territorial. Pero más allá de eso, está construir la unidad territorial, y esto implica que tengamos que tener diálogos
interculturales desde los territorios, con cada uno de los jefes de planeación, con cada uno de los gobernadores, con cada uno de los alcaldes y sus equipos para poder allí posicionar y materializar las apuestas estratégicas que tienen y tenemos los pueblos indígenas a nivel nacional y desde cada uno de nuestros territorios. Agradecemos entonces a toda la audiencia que estuvo conectada a través del canal YouTube y a través de las redes de las organizaciones indígenas que tienen asiento en la mesa permanente de concertación. Por supuesto, agradecer a nuestros panelistas invitados, a nuestra audiencia que estuvo conectada y a todos los rincones del país que lograron conectarse de norte a sur, de oriente a occidente, a todos los pueblos indígenas a nivel nacional y a las entidades territoriales que aquí nos han acompañado. Agradecemos también la invitación al Departamento Nacional de Planeación por permitir este tipo de espacios y poder reflexionar frente a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo territorial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lina María, por moderar este espacio, a todos nuestros panelistas invitados, nuestros expertos que estuvieron aquí acompañándonos en una nueva edición de la Estrategia del Gobierno Nacional Juntos por el Territorio, en esto donde están los datos prácticos para la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial 2022-2026. No sin antes, queremos invitarlos a que se registren en el link que está en la descripción de YouTube. Allí van a dejar su correo electrónico para que podamos enviarles dos documentos, dos cartillas importantes que son sobre los pueblos indígenas y la Mesa Permanente de Concertación en el Plan Nacional de Desarrollo. También recordarles que el próximo miércoles y jueves tenemos dos webinars de la estrategia Juntos por el Territorio muy importantes, a los cuales los queremos invitar, donde vamos a hablar de la herramienta CISPT y de los proyectos estratégicos en las regiones del país. Muchísimas gracias a las más de 200 personas que estuvieron conectadas, a nuestros expertos invitados y al Departamento Nacional de Planeación por elaborar esta iniciativa y, por supuesto, a la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.